Muy bien, ahora sí vamos a recibir por primera vez en Mundo Bebé, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Analía Romero. Ella es médica ginecóloga infanto-juvenil y médica obstetra, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer recibirla en Mundo Bebé. Muchas gracias por la invitación. Es una especialidad sumamente importante, ¿no? Esto de la ginecología infanto-juvenil. Sí, en realidad la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil es bastante joven comparada con otras sociedades y bueno, y esto surge debido a la necesidad de tratar a la niña y a la patología o acompañamiento de la normalidad del desarrollo de una niña de una forma diferente a la que se trata de un adulto. Ajá. Es una forma diferente, o claro. sea, el desarrollo y el abordaje, el crecimiento es diferente, ¿no es claro, cierto?, a lo que puede vivir un adulto. Entonces está claro, bueno que lo la traten. forma de abordaje que uno tiene, de cómo preguntar, de cómo examinar es totalmente distinto a un adulto que por ahí ya atravesó un montón de etapas, de pudores. Así que sí es necesario. Y que lo entiende desde otra manera también. Claro, exactamente. Bien. Y también hay patologías que son inherentes de la niña, de la recién nacida, del adolescente, que en la adultez no se dan. Bien, es un tema que va a quedar pendiente para una próxima visita, lo que hablábamos hace un ratito fuera de cámara, que me parece súper interesante y verdaderamente nunca lo hablamos en Mundo Bebé, esto de las patologías ginecológicas, así se dice, sí, de las bebés. De las bebés, las recién nacidas, sí. Vos me decías que pueden presentar, ¿cómo eran los bueno, piel de una la de las vagina pegada, digamos. Sí, de los labios menores en realidad. Ajá. Una de las consultas más frecuentes en bebés entre 3 meses y 2 años, muchas veces es la coalescencia de labios, que es como si fuera el cierre o la obliteración de los labios menores y que a veces puede producir alteraciones urinarias, infecciones urinarias a repetición. Y muchas veces ahí el ginecólogo o el pediatra, que por ahí es el que muchas veces está más cerca, es el que primero detecta esa patología y después puede hacer la derivación. Bien, si es necesario la realizan a la derivación. Sí. Y hay muchos casos de infecciones urinarias y muchas veces uno como mamá dice, ¿por qué si yo trato de higienizarla bien, higienizarla siempre? Claro, a veces... Y capaz que, ¿no? Uno no se da cuenta de a veces, bueno, la piel de la niña, digamos, debido al hipoestrogenismo, a la cantidad de disminución que hay brusca de las hormonas femeninas, puede producir una modificación en la piel que hace que la piel sea más delgada, que esté más expuesta a algunos agresores y a veces la forma de higienizarnos, que por ahí uno tiene en cuenta, que nos enseñaron desde siempre, a veces no es la correcta. Claro. Entonces, a veces el ginecólogo ahí lo que hace es dar pautas de cuidado, de prevención, además del tratamiento para evitar futuras infecciones, vulvovaginitis, mantener una higiene adecuada del cuerpo. Bien, bien, que muchas veces no se enseña en el consultorio, sino que es más una cuestión de hogar, ¿no? Claro, a veces son situaciones aprendidas, como me higienizaba la abuela me ponía tal cosa, la madre, todos como que llevamos un conocimiento debido a la práctica, pero a veces está bueno también tener un conocimiento debido verdadero a la higiene y que sea un poco más que esté respaldado por conocimiento científico. Bien, el tema de hoy, doctora, son los adolescentes o los preadolescentes, ¿no? Que comienzan a sentir sus cambios corporales y muchas veces es muy importante y necesario una consulta al médico especialista. Claro, habitualmente, bueno, uno yo creo que antes ni se imaginaba en qué momento iba a llevar, digamos, a las hijas al ginecólogo. Algunas mujeres, si nosotros nos ponemos a pensar en qué momento nosotras consultamos a un ginecólogo, muchas de nosotras seguramente consultó ya cuando estaba embarazada, después de haber iniciado relaciones sexuales, o sea, la consulta era mucho más tardía. Hoy en día nosotros nos damos cuenta de que es necesario que las adolescentes estén informadas o las niñas estén informadas previamente de todas aquellas situaciones que van a ser normales con todos los cambios que son debidos a la adolescencia para que lo vivan como una situación normal y no algo extraño y puedan sin prevenirse. miedo, ¿no? Con información. Claro, totalmente.
Las etapas por las que va a pasar una niña, ¿cuáles serían? Claro, generalmente en la niñez, digamos, es poco frecuente que se realice la consulta con un ginecólogo, salvo que existan patologías determinadas, que por ahí las más frecuentes son las vulvovaginitis en la niña, que son debidas muchas veces a una higiene incorrecta, que era lo que te decía Bien, antes, sí. que muchas veces tenemos cosas aprendidas que no son las adecuadas y que uno con la práctica las sigue perpetuando y produciendo una enfermedad, digamos, en la niña. Y otras veces en la niña también puede ocurrir algunas alteraciones que son menos frecuentes por las que se produce en la consulta, que son la aparición de los cambios puberales antes de la edad normal que deberían aparecer, que eso se llama pubertad precoz. Que eso también es otra de las causas de consulta, pero muchas veces también son evaluadas por el endocrinólogo, es detectada por el pediatra. O sea que cuando uno tiene el abordaje de una niña, muchas veces nosotros no actuamos solos, sino que actuamos en forma interdisciplinaria. Claro, totalmente. Sí. Y cuando comienza la etapa de la menstruación, los primeros cambios corporales, hay que prepararse, saber algo especial. En realidad, bueno, explicar muchas veces la normalidad. Muchas veces es conveniente que cuando recién empiezan los cambios puberales en la niña puedan realizar una consulta para que a veces se le expliquen todos los cambios que van a ocurrir, cómo va a ir progresivamente cambiando su cuerpo, también va cambiando el psiquismo. Entonces muchas veces nosotros estamos para acompañar durante ese proceso y para explicar lo que es normal, tratar de calmar todas las dudas y detectar algunas cuestiones que pueden llegar a producir alguna patología. Bien. Generalmente siempre uno hace promoción de los hábitos saludables. Claro. Nosotros en general cuando estamos con adolescentes nos enfrentamos a una población sana, digamos, que generalmente no tiene patología. Entonces es acompañar muchas veces el crecimiento y el desarrollo del adolescente. Ahí es el momento de trabajar, digamos, la prevención de enfermedades, la normalidad. ¿Cuáles son los parámetros normales? Generalmente, bueno, el desarrollo puberal se inicia a partir de los 8 años y puede comenzar con nosotros, el olor en las axilas. A veces es lo primero que detectamos, uno de los primeros cambios que empiezan los nenes, las niñas sobre todo, a tener olor en las axilas. Y eso es debido, digamos, al desarrollo progresivo del eje hipotálamo hipofisario cuando empieza a actuar. Y después es como una cosa muy llamativa en las niñas, la aparición del botón mamario, que es por el estímulo de los estrógenos, se producen la estimulación de la glándula mamaria y puede ser en forma unilateral o bilateral. Ese es uno de los primeros cambios y muchas veces algunas niñas pueden experimentar dolor, entonces a veces la consulta es por la aparición del botón mamario y por el dolor. Entonces nosotros generalmente examinamos, vemos si hay alguna alteración y si está normal, generalmente tranquilizamos ante la novedad del dolor. Bien. ¿Y la primera menstruación es dolorosa? Hay que saber que es normal. ¿Qué cosa que le va a pasar? Sí, generalmente, después de la aparición del botón mamario, aproximadamente pasan entre 2 y 3 años hasta que se produce la menstruación. Entonces, por ahí nosotros ya podemos ir anticipando, hablando con la niña y contándole acerca de cómo va a aparecer la menstruación, para que no tengan miedo, no sientan de que les está pasando algo que está mal. Explicar la normalidad. Y es esperable que la menstruación normal, la primera menstruación muchas veces no produce dolor, a veces puede producir una molestia leve, en algunas chicas es totalmente asintomática, pero no debe ser un dolor intenso que no se dé con ningún analgésico común. Y no tiene que durar más de 7 días. O sea, una menstruación normal, incluso la primera, tiene que durar entre 2, 3 días hasta 7 días, que eso es lo considerado normal. Bien, perfecto. Y también el cambio de los paños o de las toallitas higiénicas no debe exceder aproximadamente entre 8 toallitas diarias para tratar de evitar de que tenga un volumen excesivo con respecto a la menstruación. Claro. Esa es la manera de controlar que la cantidad no sea abundante, sea normal, digamos. Claro. ¿No?
pero es importante también saber higienizarse en esos días especiales. Claro, muchas veces, bueno, nosotros les explicamos, a veces las niñas nunca vieron una toallita higiénica, otras veces sí, que comparten la vida con la mamá, conocen las toallitas higiénicas o por ahí pueden ver los tampones que utiliza la madre, entonces muchas veces ya están como familiarizadas con eso, y muchas veces algunas chicas consultan también a esa edad antes, sobre todo las niñas que realizan natación, para saber cómo se coloca un tampón, cómo es la forma de colocarlo. Muchas veces esa también es la consulta. Y está bueno poder consultar todas estas cosas que son pequeñas, que ayudan un montón en esos momentos, en esa etapa, claro. Y que muchas veces, bueno, la mamá o capaz que no sabe cómo explicarlo, no sabe llegar a su hija, capaz. Claro, muchas veces nosotros tenemos pudor y por ahí el hablar de determinadas cosas nos suena un poco raro, ¿no? Claro. Entonces a veces algunas mamás prefieren, bueno, que le explique a alguna persona que sea externa, donde la niña por ahí en una de esas va a prestar atención, a veces está como un poco más, tiene un poco más de expectativa por la información que va a recibir. Y bueno, también la forma de abordaje es distinta, ¿no? Distinta, es un especialista. Claro. Con toda la paciencia y el porque cariño uno necesita mucho tiempo, generalmente explicamos con dibujos, como para que la niña pueda conocer su cuerpo, también estar consciente de cómo es su cuerpo, cómo funciona normalmente. A nosotras las mujeres nos cuesta un montón hablar y llamar a los genitales por su nombre, le ponemos nombres a veces graciosos porque nos cuesta a nosotros decirlo en forma verbalizar, ¿no? Y es algo normal y no tendríamos por qué tener pudor de hablar de la vagina, de la vulva. Y bueno, muchas veces... Y de la menstruación, ¿no? Y de la menstruación por también. Ahí pueden hablar de un montón de cosas y ese tema no se habla o papá no lo habla en casa. Claro, muchas veces, bueno, tenemos una sociedad que ha crecido así en torno al machismo y muchas veces el papá en esas cosas no se mete. El papá es como, bueno, se empieza a desarrollar la niña y hablale vos porque a mí no me corresponde, o al revés con los varones. O yo no sé, no me tocó. Claro, pero generalmente, bueno, ahora hay papás que se ocupan de las niñas, incluso he tenido padres que llevan a las niñas también a la consulta para acompañarlas. Obviamente las niñas, cuando nosotros hacemos el abordaje, tanto las niñas como las adolescentes, si ellas lo desean, pueden tener una consulta privada. Es decir, respetando el derecho a la privacidad, a la intimidad, y muchas veces si hay que examinarla o ellas nos quieren contar algo en particular o nosotros queremos preguntar algo en particular, hacemos que el papá o la mamá o el acompañante salga un momento a la consulta y después regresa una vez examinada. Para finalizar todo eso. Sí, respetando la privacidad, la intimidad de la niña. En los adolescentes se hacen algunos exámenes, algunos controles específicos. Bueno, generalmente, digamos, como yo te decía antes, tenemos una población normalmente sana y acompañando el crecimiento del desarrollo, ocasionalmente a veces son necesarios algunos estudios. La forma de examinar a una paciente que aún no ha tenido relaciones sexuales es completamente distinta. Claro. Entonces muchas veces consiste solamente en la inspección, en la observación y ocasionalmente se necesitan estudios complementarios que son no invasivos, métodos no invasivos de diagnóstico, como por ejemplo la ecografía. Generalmente la consulta de la adolescente temprana, que es la niña que entre 9 y 14 años, que empezó a menstruar, que empezaron los primeros cambios corporales, generalmente, ocasionalmente se le puede llegar a pedir una ecografía ginecológica, más que nada para estar seguros de la normalidad del aparato genital interno. Las examinamos en forma externa y si está todo bien, se puede pedir como método complementario una ecografía para poder estar seguros de que no hay ninguna malformación, que sería lo que uno intentaría buscar en ese caso. Bien. Y después las consultas generalmente están relacionadas durante los primeros años de desarrollo. La mayoría de las veces una de las consultas más frecuentes son los trastornos del ciclo menstrual. Generalmente, bueno, después de que vino la menstruación, a veces pueden pasar hasta 3 años hasta que la menstruación sea
completamente regular. Esto significa que venga una vez por mes, que tenga una duración entre 3 y 7 días. Y entonces algunas veces por inmadurez del eje hipotálamo hipofisario pueden llegar a producirse alteraciones del ciclo, tanto en más como en menos, que no les venga la menstruación muy seguido, que no les venga en forma mensual o que les venga muy seguido o mucha cantidad. Y generalmente cuando viene muy seguido o mucha cantidad produce anemia en la niña, a veces nosotros intervenimos, sino muchas veces solamente expectamos, hacemos un control de lo que sería la normalidad, y si no produce anemia no indicamos ninguna medicación, solamente es una observación. Bien, y el cambiar información, el recibir información, saber que va a llevar mucho tiempo quizá que ese cuerpo se adapte, se normalice. Claro, generalmente, bueno, el crecimiento está hasta los 20, 21 años y además el desarrollo cerebral también. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso de que primero tendríamos que tener 3 años de edad ginecológica desde que empezamos a menstruar, como para tener ciclos regulares, como los que dije antes. Bien. Sí, ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la adolescente temprana. Bien, los parámetros habituales de la menarca de la primera menstruación son ¿de qué edad hasta qué edad? La menarca puede ocurrir desde los 8 años en adelante. La media nacional estadísticamente está en 12.2 años, o sea, 12 años, 2 meses sería la media de la población, pero puede ocurrir antes como después. Hay chicas que empiezan a menstruar tempranamente a los 10 años, hay chicas que empiezan a menstruar a los 15. Bien, ¿y eso va a marcar algún indicio? ¿Va a marcar un abordaje distinto después en la adultez o en la preparación de un embarazo, en la búsqueda de un embarazo o no? Mira, no influye tanto porque en realidad para la búsqueda de un embarazo no importa tanto, digamos, a qué edad empezó a menstruar. O sea, nosotros tratamos de que la niña, la adolescente, desde el principio de que aparecen los cambios puberales, pueda tener conocimiento de su cuerpo y no llegar tarde con la información. O sea, si en algún momento ella quiere planificar un embarazo, porque hoy podemos hacerlo. Antes, cuando no existían los métodos anticonceptivos, los embarazos llegaban así de París, la cigüeña, de forma inesperada, pero hoy en día, debido al uso de los anticonceptivos, nosotros podemos planificar exactamente cuándo va a ocurrir un embarazo. Bien. Y a veces uno tiene como la conciencia de que, bueno, que si la niña empezó a menstruar, ya tiene que empezar a tener relaciones, ya tiene que tener un bebé. O sea, no. Digamos, el hecho de la menstruación, de la menarca, es un motivo de visita al ginecólogo para explicar la normalidad y no para otro tipo de cosas. A veces tenemos la idea de que, bueno, si fue al ginecólogo la niña es porque algo hizo, o si quiere ir es porque tiene la idea de hacer. Claro, ¿no? Muchas veces nosotros lo relacionamos así con la sexualidad. Bueno, de hecho, en los cambios puberales empieza a aflorar la sexualidad. Muchas veces empezamos a decidir el género que vamos a seguir, masculino, femenino, a veces indefinido. Entonces nos vamos identificando desde esa edad. Por ahí uno lo tiene en cuenta mucho antes, pero empieza a identificarse con el género masculino, femenino, a partir de los cambios puberales. Bien, perfecto. Y también se da mucha información en estos controles de acuerdo a la edad y a cómo vayas generando la demanda cada paciente en particular sobre las diferentes o los diferentes cuidados, las diferentes alternativas de las relaciones sexuales. Claro, a veces la consulta puede llegar a ser, bueno, estoy saliendo con alguien, voy a planificar mi primera vez. A veces no se planifica, pero muchas veces algunas pacientes que empiezan a tener una relación con alguna otra persona, bueno, si van a planificar las relaciones, ahí a nosotros es el lugar más importante que ocupamos para prevenir, primero, las enfermedades de transmisión sexual y segundo, también un embarazo que sea no deseado o inoportuno. Y generalmente se le da información sobre métodos anticonceptivos, los cuidados que tiene que tener, cuáles son los métodos que están a su alcance,
y siempre haciendo hincapié en la prevención. O sea, eso es fundamental. Bien, claro. Nuestro trabajo es fundamental. Bien, ya vamos a seguir hablando acerca de este tema porque yo creo, no me ha tocado todavía como mamá, pero me parece que cuando al adolescente se le mete una idea en la cabeza, no hay quien lo pare. Entonces es mejor acompañarlo con información que tratar de frenarlo, ¿no? Entonces si quiere empezar a tener relaciones o si quiere tener relaciones, bueno, es mejor prepararlo para saber cómo cuidarse, cómo planificar, y ayudarlos tanto a hombres como mujeres, a varones como a nenas. Me gustaría que podamos dar información enseguidita, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Muy bien, ahora sí, Vichy. Sí. Vamos a ir al segundo corte. Segundo corte del programa. Ya continuamos con Más Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Do this. Estela Espíndola lidera el mejor equipo de ventas por catálogo de Vanessa Durán Joyas. Compromiso, seriedad y un gran apoyo para tu salida laboral. Sumate a Vanessa Durán Joyas, forma parte de B de Norte y cambia tu vida. Argañeras 7, B de Norte, es Vanessa Durán Joyas, en Jujuy. Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, si vos querés hacer alguna consulta, si tenés alguna duda, lo podés hacer a qué vías, Vichy. Mensajitos y WhatsApp 155-008175. ¿Mensajitos y qué? WhatsApp. Ah, muy WhatsApp. Lo escuchaste bien, ¿no? Era para devolverte el... Bueno, estamos con los brackets. Muy bien, muy bien. Un saludo al doctor Ricardo Romero. Perfecto. Facebook, Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail, mundobebecontenidos@hotmail.com. Muy bien, ahora sí estamos hablando acerca de los controles, de los cuidados de los adolescentes, lo que tiene que ver su crecimiento, su desarrollo ginecológico, su prevención de enfermedades, la planificación familiar. Me parece que es fundamental, entra en esta etapa a ser un tema de importancia, ¿no? Saber que se puede planificar la familia, Sí. Y tanto los varones como las mujeres tienen diferentes alternativas de cuidado que están al alcance de su mano y que pueden ser la herramienta principal para decidir cuándo querer tener un bebé, un hijo. ¿Cuál momento sería el oportuno para tener un bebé, no? Generalmente en la adolescencia, el inconveniente que tenemos a nivel biológico es que cuando las chicas se embarazan en forma precoz, tienen más complicaciones que una mujer normal, o sea, tienen muchos más riesgos de padecer patologías que puedan poner en riesgo su vida. Uh-huh. Está comprobado eso científicamente y entonces no sería recomendable que un adolescente se embarace, pero llegado al caso existen controles más frecuentes, acompañamientos que se le hacen a la paciente y también para prevenir esas situaciones que son de gravedad, ¿no? Sí. Pero lo ideal sería que los adolescentes puedan tomar decisiones asertivas, o sea que nosotros como padres, como educadores, desde la escuela, desde los médicos, desde el sistema de salud, podamos hacer de que los niños vayan teniendo, los adolescentes, un criterio para tomar decisiones más asertivas. Los chicos que están más informados, mejor informados, generalmente toman decisiones mucho más asertivas que el resto, sí, ¿no? Más conscientes. Exactamente, ¿no? Igual también es como sin pensarlo tanto,
Claro, por ahí, deciden hacerlo. si uno está desinformado, si uno no tiene todas las herramientas, muchas veces puede, cometer errores, ¿no? Tener situaciones de que, que no fueron las ideales, no estuvieron planificadas. O dejarse llevar más por ahí por el entorno, por el grupo de amigos. Sí, muchas veces también hay una cuestión que nosotros los adultos tenemos que conocer, que el desarrollo cerebral durante la adolescencia temprana todavía no está totalmente en funcionamiento, y el lóbulo frontal, que es donde nosotros tomamos las decisiones, está inmaduro. Bien. Entonces, por eso tenemos como característica que los adolescentes en la adolescencia temprana son temerarios, ¿no? No tienen miedo a nada, pueden hacer todo, se llevan el mundo por delante, y muchas veces también hay una cuestión biológica que acompaña eso, no es que lo hacen solamente, no es su carácter, no es solamente porque está rebelde, porque me quiere hacer la contra, sino que también hay una cuestión biológica que impide que los adolescentes tomen esas decisiones. A medida que va el desarrollo cerebral progresando en la adolescencia tardía, ya el pensamiento se vuelve más crítico, más reflexivo, entonces pueden tener idea de los riesgos a los que se exponen, y muchas veces en esa etapa es donde empiezan a tener una relación con los pares, de noviazgo, y y nosotros ahí empezamos a informar sobre todo para la prevención. Bien. Esto que yo decía al final del bloque, el querer evitar, porque yo sé que vos sos chico, yo sé que no es un buen momento, yo sé que tenés que esperar, entonces por eso no te doy información o no te acompaño en tus consultas, hace que ellos sigan avanzando, no que desistan de la idea. Claro, porque lo desconocido produce mucha ansiedad, muchas ganas de probar, de conocerlo. Entonces muchas veces los temas que por ahí uno a veces no quiere tratar, ¿no? Tanto como las relaciones sexuales, el inicio de las relaciones, los métodos anticonceptivos, las adicciones, que son las por ahí temas como las enfermedades, que uno por ahí a veces dice, no, mejor que no sepa esto, porque si no le van a dar ganas, porque si le explican. Y hay estudios donde está comprobado que los chicos que recibieron información sobre métodos anticonceptivos, cuidado del cuerpo, y también tienen un acompañamiento donde se les promueve la autoestima, determinados valores, los chicos retrasan el inicio de relaciones sexuales, y cuando tienen relaciones sexuales lo realizan con cuidado. Entonces nosotros ahí prevenimos las enfermedades, prevenimos el embarazo no planificado. Bien. Y entonces todo el trabajo que uno viene haciendo llega a dar fruto. Distinto es cuando no hablamos, negamos la situación, y muchas veces los adolescentes, como pueden, con la información, con las herramientas que tienen, a veces leyeron en algún lugar o vieron algo en internet, que muchas veces no es lo ideal, porque a veces las páginas donde buscan, generalmente uno realiza una pregunta en un buscador y aparecen, opinadores de todo tipo, y muchas veces toman ese consejo como una referencia, y creemos que todo lo de internet es cierto, y muchas veces hay un montón de cosas que están equivocadas, y como para que el adolescente durante su desarrollo, la niña, el adolescente, tenga también un adulto de referencia. Muchas veces uno no puede encontrar un adulto de referencia en el medio familiar, pero por ejemplo sí entabla una buena relación con el médico pediatra o con la ginecóloga. Muchas veces, a veces comentan situaciones y dicen, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Vos qué me aconsejás? Porque la apertura que muchas veces uno tiene hace de que puedan tener confianza como para plantear un problema, alguna situación, y los médicos, los adultos, estamos como capacitados para reconocer situaciones de riesgo a la que puede estar expuesto el adolescente y tomar medidas en lo inmediato para poder ayudarlos. Claro. Esto vale tanto para nenas como para varones, ¿no? Sí, generalmente, yo soy ginecóloga y la mayoría de las pacientes que veo son mujeres, pero hay servicios de adolescencia con los cuales consta el sistema de salud, y se atienden mujeres y varones. Y muchas veces a la consulta viene tanto el varón como la mujer para la consejería de métodos anticonceptivos. Bien. Entonces está
perfecto que los dos sepan cómo utilizar un preservativo, cómo se toman las pastillas, porque muchas veces las parejas también son las que le dicen, te olvidaste la pastilla, tómala, vamos a ver al ginecólogo, si tienen alguna dificultad. Es importante que los chicos también participen, porque si no también esto es como que forma parte solamente de la mujer, ¿no? La mujer se tiene que cuidar, la mujer tiene que ir al ginecólogo, y en realidad la pareja... Empieza una relación de a dos. Claro, empieza una relación de a dos y es responsabilidad de los dos y el cuidado es de los dos también. Bien. ¿Y qué enfermedades pueden aparecer o pueden afectar a los adolescentes? Bueno, en realidad, con respecto a las adolescentes tardías, muchas veces una de las consultas puede llegar a ser la aparición de flujo, un flujo anormal. Algunas veces es ocasionado por gérmenes que son propios de la vagina, que a veces, sumado a unas alteraciones hormonales o déficit en la higiene o por ahí una mala higiene, puede llegar a aparecer. Y otras veces están relacionados con gérmenes que son de transmisión sexual. Entonces, generalmente cuando uno detecta eso, puede hacer prevención sobre las enfermedades. Bien. A veces hay motivos de consulta que son manifiestos, vengo por tal situación, vengo porque tengo dolor con la menstruación, y después en la consulta, conversando y todo, descubrimos tal vez otras cosas, que ya iniciaron relaciones, que no se cuidaron, que alguna vez tomaron la pastilla de emergencia. Entonces muchas veces hay como un motivo de consulta latente u oculto al que nosotros tenemos que estar como despiertos para poder detectarlo. Buscarlo, ¿no? Exactamente. El tema de la pastilla del día después o la pastilla de emergencia es para los adolescentes un gran tema, ¿no? Sí, yo creo que también para los adultos, para los adultos también, porque en realidad, bueno, hay como toda una serie de mitos, de creencias en cuanto a la anticoncepción de emergencia, y es como un freno que también nosotros ponemos porque pensamos que tomar emergencia está mal. Muchas veces, a veces las chicas no cuentan que tomaron la pastilla de emergencia porque tienen miedo a que uno las rete, que les diga algo. La realidad es que cuando nosotros detectamos que fue necesaria tomar la pastilla de emergencia cuando estuvo bien indicada, nosotros tratamos de hacer prevención para que no sea necesaria repetir la toma. Volver a tomar. ¿Por qué? Porque significa que en algún momento estuvo descubierta con su cuidado. O sea, si hubo una posibilidad de embarazo, porque la pastilla de emergencia es para prevenir un embarazo, también estuvo abierta la puerta para que aparezcan enfermedades de transmisión sexual. O sea, generalmente la utilizan cuando se rompió el preservativo, cuando no utilizaron preservativo, y es un medio que está al alcance y es un método que es accesible, es gratuito y que no tiene ninguna contraindicación, o sea que la podría tomar cualquier persona sin ningún problema. Pero sí el riesgo no está en la cantidad de veces que yo tomé. Si tomé 5 veces me va a hacer mal o no. Generalmente con el uso continuado sí puede llegar a ocasionar trastornos menstruales, de acuerdo al ritmo, pero generalmente no ocasiona un daño o un perjuicio para la salud. El mayor perjuicio es haber estado tan expuesta. El haber estado tan expuesta para utilizarla tantas veces. Eso nos habla de por ahí una falta de cuidado. La paciente la tiene que tomar las veces... falta de conciencia, ¿no? Claro, la paciente las tiene que tomar las veces que sea necesaria, pero generalmente uno no tiene emergencias, urgencias todos los días. A veces puede ser algo ocasional, pero si yo la estoy necesitando mucho tiempo, muchas veces yo les explico que es mejor a veces utilizar un método anticonceptivo que sea más seguro, porque la pastilla de emergencia tiene, comparado con el resto de los métodos anticonceptivos, una eficacia mucho más baja. Claro. Entonces... Y además es específicamente para el embarazo, para la prevenir solamente un embarazo. Pero para las enfermedades no hay nada más que el preservativo. Hasta el día de hoy aparecieron un montón de métodos anticonceptivos, el anillo vaginal, los sistemas liberadores intrauterinos de hormonas, o sea, hay un montón, los parches, tenemos múltiples formas de cuidarnos con métodos hormonales, las inyecciones, pero hasta ahora solamente para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el preservativo. Me gustaría recordar cuáles son las enfermedades de transmisión sexual. Recién dijimos, pueden ser algo medianamente simple, como algún germen que cause un poco de flujo, de picazón.
Sí, a veces puede ser, bueno, trichomonas, que son parásitos que simplemente producen un flujo maloliente, fétido, de un colorido grisáceo, amarillento. Otras veces también, bueno, vamos como subiendo en niveles de gravedad, pero también tenemos que tener en cuenta clamidia y micoplasma, que son dos gérmenes que a veces pueden producir infecciones asintomáticas y muchas mujeres no saben que las pueden llegar a tener, y a veces nos damos cuenta cuando ya estamos buscando un embarazo y no podemos quedar embarazadas porque son causa de infertilidad, de esterilidad en la mujer. Entonces eso también hay que tener en cuenta para que las chicas tengan conciencia, y los adolescentes también, los varones, que hay que cuidarse. Después, no nos olvidemos, sífilis, hepatitis, el HIV, que son bueno, enfermedades de transmisión sexual, que son todas con la prevención pueden claro, llegar que no son esas últimas que dijiste, que no son curables, pero son prevenibles. se pueden prevenir y además son tratadas, ¿no? Claro, Hoy en día, tratadas. bueno, el HIV ya es una enfermedad crónica y con tratamiento y con cuidado pueden tener la misma calidad de vida que una persona que no la tiene, pero sí sería Pero, digamos, conveniente. no se vuelve a cero de... No, generalmente, bueno, uno tendría que tener los cuidados de la salud para no enfermarse. Claro. O sea, lo que estamos tratando es que no nos enfermemos. Para la sífilis hay tratamiento, para las hepatitis existe la vacunación de la hepatitis B. También el virus del HPV, que es un virus que se contagia por vía sexual, y a veces pueden producir verrugas. En las adolescentes medianas o tardías pueden consultar por la aparición de lesiones en la vulva compatibles con verrugas, y muchas veces, bueno, ahí también hacemos hincapié en el uso del preservativo, en el cuidado de la salud. Bien, bien. Sí. Y a los hombres por ahí lo que más les llama la atención es esta, ¿no? Esta última enfermedad donde aparecen y uno puede ver, porque en el hombre se puede visualizar mucho Claro. más. En cambio la mujer Sí. puede o no tener síntomas y realmente puede estar empezando algo. Claro, en realidad, bueno, cuando no podemos saber el momento exacto de contagio, sí sabemos que el contagio del virus del HPV requiere un contacto íntimo, continuado, con un roce de piel a piel. En ocasiones por ahí no se hace evidente hasta mucho tiempo después, donde se evidencian lesiones en la vulva, que son los condilomas o las verrugas, y a nivel del cuello uterino, que está como escondido también, puede producir lesiones por HPV y cáncer de cuello, ¿no? El virus del HPV está implicado en el cáncer de cuello, entonces también es necesaria la protección. Bien. Con respecto a lo que decías, que los hombres por ahí se pueden ver los genitales, es totalmente real, y también hay una cuestión de pudor con respecto a eso, porque los hombres ven los genitales apenas miran hacia abajo, y nosotros tenemos como los genitales escondidos, y a veces son pocas las mujeres que han tomado un espejo, que se han mirado los genitales, que han reconocido las partes normales de su cuerpo. Entonces muchas veces es algo como que está escondido, de lo cual no queremos hablar. Y es necesario a veces que un médico... Como no se ve, no es necesario hablar, ¿no? Claro, y muchas veces también la infección por el HPV, si está localizada a nivel del cuello cervical, no da síntomas hasta que ya hay una lesión grosera y ya, digamos, llegamos tarde. Entonces también que se pueden hacer los controles ginecológicos. Habitualmente el Papa Nicolau es un método que está disponible, que es barato, accesible, y generalmente, bueno, hay recomendaciones para realizar el Papa Nicolau en las adolescentes. Algunos prefieren realizar el primer Papa Nicolau después de 3 años recién del inicio de relaciones sexuales, y el plan provincial que hay de detección del cáncer de cuello está detectando a mujeres mayores de 25 años para realizar el Papa Nicolau, porque sabemos que durante la adolescencia se producen lesiones transitorias. O sea, son infecciones transitorias que muchas veces no tienen consecuencias graves, pero sí es necesario hacer un control y saber qué está pasando, ¿no? Claro. Y además comprometer a la mujer en el cuidado de su salud, en la conciencia del cuidado de su cuerpo. Sí, sí, en el conocimiento de su cuerpo, ¿no? Claro. Y ahí entra todo, el saber qué es la normalidad y cuál no, en saber qué me va a doler, cuándo me va a doler, en el caso de la menstruación, qué cantidad está bien, Claro.
cuándo me debo preocupar, Sí. porque muchas veces uno lo toma como un evento que tiene que suceder y que va a suceder como sea, digamos, Sí. ¿no? Y no le presta atención. Claro, a veces, bueno, también hay muchos mitos en cuanto a la menstruación, al dolor durante la menstruación. Generalmente, bueno, antes se pensaba como que la menstruación era, bueno, desde ancestralmente, ¿no? Las mujeres que estaban menstruando para algunas poblaciones eran impuras. Entonces, muchas veces eso hace de que nosotros tengamos así como una idea de que la menstruación es algo malo, o es algo sucio, o es algo propio de las mujeres, y que es un estado que, y en realidad es un hecho completamente normal. Los varones también tendrían que estar informados acerca de este cambio tan importante para las mujeres. Y es necesario que, bueno, que prestemos atención a cuando empiezan a ocurrir los primeros cambios hormonales para poder estar anticipándonos a ese momento, ¿no? Tan importante, que es un cambio sustancial en la vida de la mujer. Exactamente. Y en la vida de todos. Porque esto de incluir al varón, incluir al papá en la información, Sí. Incluir a los hermanos, quizás sea el puntapié inicial para empezar a hablar de educación sexual, de planificación familiar. Exactamente, para cambiar un poco la mirada, ¿no? Que eso no sea solo algo inherente a las mujeres, sino al cuidado de la salud en general, que toda la familia pueda involucrarse en el cuidado de la salud, ¿no? Que sea algo separado para mujeres, para hombres, sino que también la mamá pueda explicarle cómo se debe de realizar la correcta higiene del pene al niño, o sea, que podamos romper esos tabúes para hablar de todo. Y es importantísimo, realmente. Ya vamos a continuar hablando